Las larvas de la tenia solitaria, que suelen hallarse en la carne de cerdo parasitada, pueden ingresar al cuerpo humano mediante la ingesta y localizarse en los músculos y en las vísceras, pudiendo adoptar las formas racimosa, lobular y quística de mayor tamaño. Su localización en el interior del tejido cerebral, así como en la base del cerebro, producen severas lesiones por compresión mecánica al actuar como tumores mientras las larvas están vivas y crecen. Es aquí cuando constituyen un terrible mal llamado neurocisticercosis. Los cisticercos son las larvas cuyas cabezas aún están dentro de la vaina de color blanco grisáceo, que mide hasta 1 centímetro de diámetro. La forma adulta de la lombriz solitaria vive en el intestino del hombre, que es el único huésped definitivo. Los huevos de esta tenia solium, que son eliminados en las heces, son ingeridos por el cerdo, ingresando a través de su pared intestinal a la corriente sanguínea, localizándose en los músculos estriados. Es así como los cerdos infectados, sacrificados en camales clandestinos, sin control sanitario, son los causantes de portar la cisticercosis de alta incidencia a nivel nacional. En el Laboratorio de Parasitología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, la doctora Teresa Montenegro ha desarrollado un nuevo método de diagnóstico temprano de la neurocisticercosis basado en la detección de antígenos circulantes para el inmunodiagnóstico. Actualmente, el diagnóstico de neurocisticercosis en el laboratorio está limitado a la demostración de anticuerpos en el líquido cefalorraquídeo y en el suero, los cuales pueden estar presentes, pero no son detectados por los métodos usados o no son altamente sensitivos. En este estudio, se empleó la prueba de ELISA para la detección de anticuerpos, aumentando grandemente la sensitividad, y también fue posible detectar antígenos circulantes de la larva de Tenia solium en el líquido cefalorraquídeo, para lo cual se emplearon antisueros contra los antígenos somáticos y los exometabolitos del parásito. Conejos Nueva Zelanda fueron inmunizados con extractos antigénicos preparados con cisticercos obtenidos de cerdos naturalmente infectados. La sangre de los conejos proporcionó los antisueros necesarios. Para obtener los exometabolitos del parásito, se preparó un medio de cultivo que mantuvo vivas a las larvas. Se empleó el método de ELISA para la detección de antígenos de larvas de Tenia solium en el líquido cefalorraquídeo, colocándolo en placas de microtitulación, incubándolo cada vez y añadiéndole el antisuero y la inmunoglobulina G de conejo conjugada a peroxidasa. Añadiéndose luego una solución de substrato que permitió la reacción conveniente, observándose la densidad óptica resultante en un lector de ELISA. Los anticuerpos antilarvales fueron detectados también por el método de ELISA, colocando el extracto antigénico con buffer bicarbonato de sodio en los pozos de las placas de microtitulación, incubándolo cada vez. Se añadió líquido cefalorraquídeo, antiinmunoglobulina G humana conjugada a peroxidasa, añadiéndose también la solución de sustrato correspondiente. Luego que la reacción fue detenida, la densidad óptica resultante fue medida a 490 milímetros en un lector de ELISA. Según los resultados obtenidos, podemos apreciar que es posible detectar antígenos circulantes en líquido cefalorraquídeo de pacientes con neurocisticercosis. Esto se justifica porque los cisticercos in vivo están eliminando productos metabolizados, los cuales tendrán antígenos semejantes a los encontrados in vitro. La prueba de detección de antígeno debe ser considerada entonces junto a la detección de anticuerpos, el cuadro clínico y la tomografía axial computarizada como método diagnóstico de neurocisticercosis.
íntima relación que se establece entre madre e hijo desde los primeros instantes de nacido a través de la lactancia, acaso en un intento de revitalizar la unión umbilical recién perdida, está alcanzando tanto valor en los estudios sobre el desarrollo del recién nacido que viene cambiando toda una técnica de atención en clínicas y hospitales. La práctica actual separa al bebé de todo contacto materno durante las primeras 24 horas, habiéndose establecido que son precisamente los momentos más valiosos para asegurar al niño una salud física y mental adecuada. En países en desarrollo, la lactancia materna es un elemento de protección contra las altas tasas de enfermedad y muerte a causa de malnutrición temprana e infecciones en ese periodo de vida. Se eligió el Valle de Cañete con sus 11 poblados para realizar un seguimiento a 85 madres con niños menores de 18 meses, a fin de evaluar la vigencia de la práctica de la lactancia materna y las creencias que existen en torno a ella en una región no atendida con el método actual, con el fin de emplear esos datos para diseñar un programa de intervención a la medida de esa población. La edad de las madres entrevistadas varió entre los 17 y 47 años, con un grado de instrucción elemental. El parto de los niños, motivo de este estudio, fue domiciliario en la gran mayoría de casos y atendido por personas no entrenadas o por parteras, de manera que se puede concluir en que el contacto de la madre con su hijo recién nacido fue inmediato, factor importante en el establecimiento de una lactancia exitosa. Solo un 11% de los partos fue atendido en servicios de salud no implementados con alojamiento, por tanto no hubo la usual interferencia con la iniciación de la lactancia materna. La opinión de las madres es que la leche materna protege a sus niños contra las infecciones estomacales y respiratorias muy frecuentes en el valle, además de no generar un gasto adicional a su precaria economía, que crecen más sanitos y felices con el contacto materno, por lo que no ponen fin intencionalmente a la lactancia, algunas veces después de cumplido el primer año. Esta práctica resulta del todo satisfactoria de acuerdo a los patrones establecidos a nivel mundial que aconsejan utilizar esta maravillosa fuente de nutrientes durante el primer año de vida, protegiendo al niño contra las infecciones estomacales y respiratorias prevalecientes en su entorno a través de su contenido de células vivas y de los productos de estas, sirviendo además a partir de los 5 a 6 meses, de acuerdo a tablas mundiales, como complemento de la alimentación sólida, que sí constituye un problema en nuestro país, por cuanto se inicia muy temprano y con alimentos de poca densidad de nutrientes, lo cual lleva a una malnutrición infantil temprana, o se inicia demasiado tarde, con la consiguiente desnutrición infantil tardía. Según la última encuesta nacional de salud en la selva, los niños son alimentados con purés de frutas desde el nacimiento, mientras que en la sierra la adición de alimentos no lácteos se hace después de los 6 meses. Resultados que demuestran la necesidad de intervenir capacitando tempranamente a las madres en prácticas adecuadas de ablactancia. La doctora Dele Haustein y sus colaboradores concluyeron su investigación Creencias y prácticas sobre la lactancia materna, precisando que es de necesidad urgente brindar apoyo integral a la madre lactante de zonas urbanas, donde se ha perdido la práctica de la lactancia materna, a fin de convencerla de sus enormes bondades y la conveniencia de volver a ella por el cabal desarrollo de sus hijos. Por cuanto los niños que lactan 1 o 2 meses, como viene ocurriendo en la ciudad, las madres trabajadoras, no están más protegidos contra las
dimensiones